en español se hizo en el... Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esperemos unos minuticos que vaya entrando el resto de los compañeros. Hoy de pronto les pido disculpas de antemano. Yo no sé si es algún problema que está presentando la plataforma de Zoom, Zoom en conexión con Google, Buenas noches. del internet o algo. Buenas noches. Pero se está a veces saliendo de la plataforma. No sé por qué estará pasando esa situación. Buenas noches, profesor Enrique. Hola, muy buenas noches. No sé honestamente qué pasará, ¿vale? De todas formas, vamos a confiar en Dios que tengamos nuestra clase sin problema. Inclusive intenté continuar su proceso de corrección, solamente logré revisar, me dio tiempo por la mala conexión y lo que he estado con Juan Manuel, que colocó Manuel Ayala, que colocó sus ejercicios en la plataforma, pero Juan Manuel, recuerda, si de pronto ya estás conectado, recuerda que debemos separar los ejercicios por cada sesión. Los de la sesión 1 solamente van estos ejercicios ahí, en la sesión 2 solamente van esos ejercicios. ¿Listo? Igualmente te hice la corrección en los que vi en la sesión 1, que eran ejercicios 1 y 2. Entonces, para que tengamos ese detalle en cuenta. Profe, buenas noches. O sea, Buenas que debo noches. separarlos o ya dejo el archivo así. No, ya por lo menos estos ya quedan así, ya los corregimos, pero ya por lo menos cuando vayas a subir, no sé si ya lo hiciste. Lo de los No, tengo el ejercicios de 4 y el 3 en 5, lo voy a adelante. subir mañana. Ok, Entonces, entonces lo subo separado. es correcto. Los que corresponden al ejercicio 4 van solamente en la sesión 4. Los ejercicios de la 5 van solamente en la parte de la sesión 5. Ok, profe, ¿Listo? gracias. Con mucho gusto. Mira, Jeffrey. Si quieren, vamos colocando nuestros datos en el chat, porfa. Posiblemente en algunos momentos de la clase o de pronto en toda, evite prender la cámara a ver si eso ayuda a que mejore un poco la estabilidad de la conexión. Porque de verdad no sé qué podría pasar. Entonces, mientras tanto, hay ahorita 28 en aula. Vamos un segundito, los que estamos acá, a tomar la asistencia y luego hacemos el resto de los compañeros. Confírmeme, por favor, que puedan ir viendo la pantalla, porfa. Hola, sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Hola, buenas, muchas gracias. Listo, el mismo proceso. Vamos estando pendientes para tomar la asistencia. Anderson Aldana. Sí, señor, presente. Paula Buenas Caterina. noches. Buenas Presente. noches. Juan Manuel Ayala. Presente, profe. Manuel. José Benjamín Bejarano. Juan Eduardo Bermúdez. Presente, profe. José Fernando Bermúdez. César Andrés Boza. Jason Andrés Castañeda. Presente, profe. Luisa María Castillo. Fabio Andrés Choque. Jaime Alejandro Cortés. Presente, profe. Pilar Verónica Cortés. Sebastián Felipe Cruz. Santiago Díaz. Profe Sebastián Cruz. Profe, yo Cruz Cruz. Sebastián, qué pena. Cruz. Santiago también, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Jan Samuel Duque. Igual, presente. Oscar Esquivia. Carlos Fernández.
Aquí, profe. José Joaquín Forero. El Juan Gabriel García. Belki Jimena García. Norma Constanza Godoy. Presente, profesor. Mario Andrés Guerrón. David Arturo Guiot. Holman Herrán, perdón. Andrés David Herrera. Presente. Stephanie Herrera. Sebastián López. Presente, profesor. Carlos Andrés Martínez. Presente, profe. Jaime, perdóname aquí. Jaime Martínez. Camilo Mojica. Presente. Camilo Mora. Presente. Windy Mota. Tatiana Niño. Presente. Profe, presente, aquí estoy. Ay, Windy, ya llegaste tarde, ya no podemos hacer nada. Ay, no. Darwin Pachón, no, mentira. Inés Pachón. Presente, profe. Freddy Yesid Páez. John Jairo Parra. John Esteban Parra. Michael Steven Pulido. Steven Quimbayo. Presente, profe. Steven. Sí, señor. Dani Alexander Ramírez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Juan Sebastián Rodríguez. Julián David Rodríguez. Néstor Fernando Rueda. Diego Fernando Sánchez. Elkin Arbey Santa Fe. Presente, profe. Mayerly Diboche. Y Presente, profe. Germán Bento. Listo. Ayudemos aquí al resto de los compañeros. Mientras tanto, váyanse anotando nuevamente por acá, por nuestro chat. Los que se han ido incorporando, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profesor. Gracias a Dios, bien. Buenas noches, profe. Me contenta mucho. Me contenta mucho que hayan estado muy bien. Los que fueron entrando ahorita, por favor, levantamos la manito por acá para tomarle su asistencia, a los que no les tome la asistencia. García, Juan Gabriel. Listo, Juan. Páez Freddy. Listo. Bermúdez Fernando. Castillo Luisa. Choque Fabio. Listo. Néstor Fernando, ¿cuál es tu apellido? Perdón. Rueda Basabe, profesor. Rueda Néstor. Sí, señor. Gracias. Rueda Néstor Fernando. Se me fue aquí. Con gusto. Rueda. Herrera Stephanie. Perfecto. Listo, el resto de los compañeros, pues entonces que no me vayan a dejar pasar en tomarle su asistencia al final de nuestra sesión. Vamos a activar la grabación. Listo, Oscar. Gracias. Bien. Nuevamente para todo, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Sí, discúlpame, estaba pausado. Muchas gracias por Vamos a empezar. No, ya no vamos a volver a comenzar. Después se nos Profe, desde la primera clase. Uy, no. Ahí sí es verdad que nos Sí, tocaría utilizar mucho tiempo por acá. ¿Listo? Pero vamos a intentar esto, por lo menos comentarlo, estos dos primeros puntos de lo que es la construcción del cubo. Decíamos ahorita. Adiós, George. Permítame acá.
Bueno. Listo, decíamos acá entonces, repitamos los puntos Carlos. 1 y 2 para la construcción. Entonces, nos decía por acá que nos conviene dibujar una línea horizontal relativamente larga, una línea perpendicular a esta. Lo que yo entiendo es que es la programación del Manlif. Creo que lo que le entendí a Carlos El fue eso. micrófono prendido. Pero la verdad, Aquí pues sí, en- eso ni siquiera lo había escalado y la tiene novedad el tampoco la micrófono reportó Diego, abierto. pues. Listo, estemos siempre pendientes, porfa, de los micrófonos, que no se nos vayan a abrir sin querer. Listo, una línea perpendicular a la horizontal que acabamos de dibujar, seguidamente de dos líneas a 30 grados, una a cada lado. 30 grados por acá, 30 grados por acá. Es decir, aquí tenemos 30, aquí tenemos 30 y aquí debemos tener los 90 grados. Principalmente arrancamos a trabajar por ahí. Listo. Tenemos aquí la primera referencia. En este caso lo colocamos con colores para poder identificar o poder nosotros hacer esta distinción mucho más sencilla, más rápida, cuáles líneas van a ir para cada eje en particular. Entonces, línea horizontal, la línea 90 grados y la roja y la azul a 30 grados con respecto a la horizontal, todo partiendo desde este punto. Entonces, la línea verde, la línea azul y la línea roja serán nuestros tres ejes de referencia para dibujar la isometría. Dice el tercer paso, estas tres últimas líneas dibujadas serán la referencia a lo que acabamos de comentar. Aquí literalmente lo que queda es trabajo de paralelismo, es decir, lo que tenemos que hacer es simplemente con mucha precisión empezar a desplazar nuestras escuadras a la derecha o a la izquierda para empezar a construir cada una de las caras del elemento que nos vayan a solicitar. Les va a ayudar muchísimo si nosotros realizamos este proceso, el que hicimos en la noche de ayer con 3 de nuestros compañeros, que nos ayudaron a poder identificar cuáles líneas de un objeto determinado correspondían a los ejes, en este caso de la isometría. Por lo menos saber que este y este son paralelos a esta línea o a este eje que está acá. Que este y este son paralelos a este eje rojo que está acá. Que este y este otro son paralelos a este eje que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros hayamos podido identificar cuáles líneas son paralelas a los ejes determinados, pues empezamos poco a poco a ir dibujando nuestra cara. En este caso, sobre las líneas inclinadas, digamos que nuestro cubo que nos mandan a pedir mide 5 centímetros de cada lado. 5 por acá, 5 por acá y 5 de alto. Entonces, sobre estos ejes, utilizando una regla, ya sea la que tienen las escuadras o una regla graduada de las horizontales, vamos midiendo los 5 centímetros dentro de esta línea hasta ubicar el punto. Entonces aquí enfatizamos este trazo. Si la altura son 5 centímetros, podemos utilizar una pequeña línea de referencia paralela a este eje, en la cual también vamos a marcar los mismos 5 centímetros porque nos dicen que la altura son 5 centímetros. Entonces, una vez que tengamos esa marca paralela a esta línea, podemos dibujar este otro trazo que está acá. ¿Listo? Y vamos conformando cara por cara, así como nos los están mostrando en la ilustración. Vamos a ir conformando cara por cara de nuestro dibujo. Van a darse cuenta que necesariamente van a tener que ir moviendo las escuadras de un lado al otro. Lo importante es no perder la referencia horizontal para que puedan hacer el efecto ese de corredera con la escuadra de arriba. Si de pronto la regla de abajo o la paralela que ustedes tengan en su tabla de trabajo
se les mueve un poquito o está torcida, el resultado no les va a quedar bien. Y la isometría va a quedar mal dibujada. Entonces, siempre, siempre, siempre muy atentos a este tipo de detalles, porque en este tipo de representaciones gráficas el paralelismo es esencial. De ahí puede depender que al final, en la última cara de arriba, cuando ya tengo 20 minutos trabajando, a lo mejor las líneas, cuando las cierre, no me midan lo que deben medir. Y entonces después al final nos puede quedar un dibujo incorrecto. Seguimos entonces revisando por acá, construyendo la otra cara del cubo, seguimos midiendo exactamente lo mismo. 5 por acá, 5 por acá, 5 de alto. Vamos conformando las caras. Para hacer la tapa propiamente, haciendo una línea paralela a este eje, por acá, y haciendo una línea paralela a este eje, por acá, consigo la intersección de estas dos líneas. Esta es la que me va a ayudar a poder cerrar nuestra figura desde arriba. ¿Listo? Entonces, en el caso de una proyección isométrica, literalmente todas son líneas paralelas para hacer la construcción. Entonces, cuando realicemos esta representación, al igual que las otras, muy atentos siempre a lo que es no solamente el paralelismo, porque a veces puede que una línea la tengamos así y a lo mejor la que sigue está mucho más inclinada y el resultado del dibujo no es el correcto. Las uniones entre líneas y líneas. Si en estos casos que las tres aristas tienen que converger en ese vértice, pues que las líneas queden de esa misma manera. No que queden ni separadas, como si fuera una cruz, ni abiertas, porque en cualquiera de estos dos últimos casos está mal dibujado. Es decir, tenemos que mejorar mucho la precisión. Si al final ustedes van a remarcar la figura finalizada con algún rapidógrafo, con algún rotulador o algo así, hagamos trazos relativamente ni tan rápidos ni tan lentos. Si lo hacemos rápido, podemos correr el riesgo que la tinta no marque bien sobre el papel. Si lo hacemos muy lento, podemos correr el riesgo que la tinta se pueda correr o chorrear dentro del papel. Entonces, una velocidad relativamente intermedia y tampoco dejar el rotulador o el rapidógrafo mucho tiempo sobre el papel, porque entonces la tinta se va corriendo en ese punto y al final me encuentro con un círculo grande o una mancha. Y no nos va a quedar tampoco estéticamente bien nuestro dibujo. Algo importante que les va a servir en todo este proceso de trabajo con escuadras, de paralelismos, de empezar a mover escuadras, es el tener las escuadras lo más limpia que nosotros podamos. Hay personas que a lo mejor las lavan con agua y jabón, con algún jabón relativamente suave. Hay otras personas que la limpian con un trapito y alcohol para quitar las manchas, porque en el proceso de nosotros empezar a desplazar las escuadras de un lado para otro, el grafito que se queda pegado en la cara interna o en la cara que pega con el papel de la escuadra va haciendo que la hoja se me empiece a manchar. Y esa mancha obviamente tampoco deja buenos resultados estéticos en nuestro dibujo. Es decir, son muchos los detallitos, tenemos que ser bastante meticulosos en nuestros trabajos que estemos realizando para obtener el mejor resultado para ello. Vamos a intentar un segundito, antes de entrar en lo que es la proyección oblicua, a realizar, a manera de ejemplo, el ejercicio que nosotros dejamos pendiente para la sesión de ayer. Es decir, el que tenemos que hacer nosotros en casa. Este que está acá. ¿Listo? Este es el dibujo que debemos realizar en proyección isométrica. Para eso, yo voy a utilizar por acá un poco del espacio. Juan Sebastián, ya te doy la palabra. Vamos a utilizar el espacio este que nos tenemos disponible a través del programa de AutoCAD para intentar hacerlo lo mejor posible. Juan, adelante, ibas a comentar algo. Sí, profe, un aporte a la clase que hace mucho tiempo un profesor me dijo que para que no se manchen las planchas, uno compra una almohadilla de nata
¿sí? Que eso lo venden y uno lo que hace es que espolvorea toda la hoja antes de dibujar cualquier cosa. Sí, y luego, podría servir. pero harto, o sea, echa harta nata. O sea, eso queda un polvo, queda la hoja llena de polvo. Y luego, entonces ya empieza a dibujar sobre eso. Y después de que eso suceda, entonces ya termina uno el dibujo, sacude la hoja y ya ve que la hoja le quedó sin ningún tipo de mancha ni nada. Ese borrador nata intenta hacer las veces como una especie de micro separación entre lo que es el papel y la escuadra. Es decir, deja como una pequeña cámara de aire de separación, por decir algo. Entonces, cuando estamos moviendo, lo que hacen es que las peloticas pequeñitas del borrador nata funcionan como si fueran los mecanismos antiguos para desplazar las cosas, como la rueda, como si fueran rodillitos. Entonces van haciendo que estos sean los que absorban el sucio y no que ese sucio de grafito vaya a quedar sobre el papel. Esa es una buena idea, Juan Sebastián. Muchísimas gracias por esa ayuda. Bien, vamos entonces acá a realizar en esta pantalla negra nuestro dibujo como tal. Entonces, nos dice el ejercicio, por lo menos a modo de información, que cada cuadrito de los que tenemos acá, o cada cubito, que puede estar representado acá, tiene una medida de 1.5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a aquí, perdón, vamos a cambiar el color, que de aquí a aquí mide 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. 1.5, 1.5, 1.5 y así sucesivamente. Entonces, teniendo eso como referencia, ¿cuánto mide en este lado? ¿Cuánto mide en este lado? ¿Y cuánto mide de alto nuestro volumen? Comencemos por la medida de la derecha. ¿Cuánto es la longitud de ese lado? 7.5. 7.5, correcto. Del lado de la izquierda, ¿cuánto mide? 7.5 también. 7.5 también. ¿Y de alto mide cuánto? 9. Mide 9 unidades o 9 centímetros. Perfecto. Ya tenemos las tres primeras líneas, los tres primeros elementos de referencia ya medidos para entonces comenzar a trabajar acá. Dice nuestro ejercicio, dibujamos primero una línea horizontal de referencia. Dibujamos. Acá. Dibujamos una línea más o menos por el medio, perpendicular, y luego dibujamos dos líneas a 30 grados, una hacia este lado izquierdo y una hacia la derecha. ¿Listo? Estos van a ser nuestros tres ejes de referencia para comenzar a dibujar nuestro dibujo, valga la redundancia, nuestro sólido en isometría. ¿Por cuál de las caras consideramos nos puede ayudar a empezar a trabajar este dibujo? La izquierda. La izquierda dicen por acá. ¿Y a la izquierda se refieren a esta? ¿A esta? Sí, señor. Perpendicular al verde, ¿será? Primero hacer eso. La idea, honestamente, les va a ayudar muchísimo comenzar por una cara que ustedes puedan hacer coincidir con este punto. En la medida de nuestras posibilidades, buscar alguna cara o algunas caras que puedan coincidir con este punto, que quiere decir este punto en nuestro dibujo. Porque con este empezamos a trabajar las líneas paralelas de una manera mucho más rápida. Vamos a decir de pronto que es la parte izquierda, es decir, esta cara que tiene forma de L. Ahora, ya por lo menos sabemos que aquí mide 9, aquí mide 7.5. ¿Cuánto mide de alto este pedacito? 1.5. 1.5, perfecto. ¿Cuánto mide también este pedacito acá? Lo mismo. 1.5. Lo mismo, 1.5.
¿Cuánto mide este segmento acá? 7.5. 7. 7.5. Correcto, punto 5. ¿Y este otro segmento acá? 6. 6. Perfecto. Ya tenemos entonces las medidas. Ay, la borré sin querer, no importa. Las medidas, y ya lo que nos toca es empezar a dibujar. Lo voy a intentar hacer aquí un segundito con color para que podamos distinguirlos más claramente. Comencemos entonces. Línea de abajo tiene que medir 7.5, 7.5. Perfecto, ya tengo el primer trazo. Hacia arriba deben ser ¿cuántos? 9. 9. Este 9 es paralelo a este eje vertical. Ojo, sabemos que todas las líneas siempre deben ser paralelas a un segmento, exceptuando los planos inclinados, como por ejemplo este que está acá y este que está acá. ¿Listo? Esos salen es literalmente por construcción. Una vez que nosotros dibujamos este y este, ya podemos trazar este segmento. Una vez que consigamos de pronto este y este de aquí arriba, entonces podemos también trazar esta otra inclinada. Para hacer este otro, cuando tenemos esta y por la parte superior tenemos estas 3 líneas, entonces ya podemos cerrar esta cara inclinada. ¿Vale? Profe, Sí, adelante. en la altura del otro lado, profe, el ya es 4.5, ya sería. Del lado derecho, sí, correcto. Sí. Exacto. 3 y 4.5. ¿Listo? Vale, ya vamos saliendo primero de cara por cara. Decíamos que aquí arriba es 1.5, luego bajamos y ¿eran cuánto? Este segmento que va hacia abajo. 7.5. 7.5, correcto. Luego hacia acá eran 6. 6. Y luego 6. cerramos acá. Los otros dos igual. ¿Listo? Ya tenemos esta primera cara dibujada, esta primera L. Vamos ahora a dibujar la siguiente. Atentos siempre con los micrófonos, porfa, para que no se nos vayan a colar. Dibujemos entonces la siguiente L que tenemos acá, esta de aquí. Ya que tenemos esta primera información, es decir, esto que está acá, entonces aprovechemos esa para construir la siguiente cara. Aplicamos los mismos procesos. Vamos a intentar ponerle colores. Esta la vamos a borrar. Los mismos colores que tenemos acá. Para que visualmente vaya siendo mucho más sencillo todavía. Este es verde también. Perfecto. Listo. Hasta ahorita serían así. Vamos entonces con la cara de la derecha, la L de la derecha. ¿Cuánto tiene que medir la línea base? 7.5. Correcto, 7.5. ¿Subimos cuánto? 4.5. Exactamente. Hacia esta, paralela a la de abajo. 1,5. Correcto. Luego bajamos ¿cuánto? 3. Exactamente 3. Y luego aquí simplemente podemos cerrar o unir. Ojo, cuando nosotros hagamos este último trazo, que debe ser paralelo, lo hice sin querer, que debe ser paralela a esta línea, al final nos tiene que coincidir acá. Si no nos coincide, que alguna de las otras líneas Están mal. Bien dibujada y tenemos entonces que empezar a verificar la información. ¿Listos? Entonces, la isometría, como otras proyecciones, requieren de nosotros mucha precisión y bastante concentración para que al final todo nos quede de la mejor manera posible. Listo, ya tenemos esta cara que tiene otra forma de L. Vamos entonces a dibujar ¿cuál? ¿Cuál creen ahorita que nos pudiese ayudar o cuál quisiéramos? La de arriba, profe, la L para arriba. La L de La la otra parte L. superior. ¿Qué hace La con- otra L. La figura de las otros 3 7. L's. Ok, vamos, perdóname, se me movió esto. Listo. ¿Cuánto nos mide de aquí hasta acá y cuánto mide este pedacito de acá? 7.5. 7,5 y 4,5. Y 4.5, exacto, muchas gracias. Sí, profe, la misma Dibujemos información. entonces acá.
De aquí una paralela a las líneas en rojo, lo que es el eje en color rojo, 7.5. Luego una línea paralela a las azules, 4.5. Nuevamente sigo con una paralela a las rojas, 1.5 porque es un solo cuadrito. Luego una paralela a las líneas azules o al eje azul, que nos mide en este caso 3 porque solo son 2 cuadritos. Y luego acá puedo simplemente cerrar la figura. Una vez más, cuando tracemos esta última, a través de su misma línea paralela, nos tiene que coincidir acá. Porque entonces si no, no nos dio de manera correcta. Siempre muy atentos, muy atentos. Creo que no me voy a cansar de comentarlo. Bien, ¿qué otra línea podemos ahorita dibujar para ir finalizando? Porque creo que ya vamos terminando este ejercicio. La L de abajo, como la que está sin La L de cuadrito. abajo. Yo diría, profe, que la linecita donde está la verde con azul, de abajo, Esto profe. por acá, la que comentaba también el otro compañero, esta L de aquí abajo, me parece bien también. Listo. En este caso, podemos dibujar entonces esta línea acá, paralela a las rojas, esta línea acá, paralela a las azules, esta paralela a las azules y esta paralela a las rojas, para hacer la L que nos estabas comentando ahorita. Y es lo que vamos a hacer. Esta línea acá, que mide 1. Luego aquí tenemos otra, perdón, mide 1.5. 1.5. 1.5. Exactamente. 1.5. Listo. Esta otra acá mide 1.5. Perfecto. Ahora, una paralela a las azules que tiene que medir ¿cuánto? 4.5. 4,5. Y esta otra debe medir ¿cuánto? 4.5. Listo. Igualmente, cuando tracemos con paralelas, nos deben coincidir las dos en el mismo vértice. Ok, pongámosle los colores respectivos para que sea más fácil identificar. ¿Qué otro segmento podemos dibujar ahorita para ir finalizando? Acá el... La vertical de la izquierda. La Sí. vertical ¿Las de la construí, profe? izquierda. Al lado de la, Esta de acá. al lado de la verde, sí. Es Sí, profe, decir, yo sé, ya construí esta ya. que está acá. Una vez que ya tengamos esta, A unir todo. literalmente el carrito de montaña rusa ya va en bajada. Sería literalmente así. Vamos entonces a realizar esos últimos procesos. Una acá paralela a las verdes tiene que medir ¿cuánto? 7.5. 7,5, correcto. Perfecto. Vamos a ponerle el color correspondiente. ¿Listo? Ya lo que nos queda acá es simplemente unir esta con esta. Tenemos la perpendicular. Esta con esta, que obviamente tiene que ser paralela a esta. Esta con este vértice y al final este con este vértice. Pongámosle de pronto a esto otros colores diferentes. Pongámosle de pronto no sé, un morado, como para distinguirlo del resto. ¿Vale? Y entonces en este punto ya tenemos nuestro elemento dibujado en proyección isométrica. Entonces, como vemos, el proceso creo que es bastante sencillo, solo que siempre hay que tener mucho cuidado en todo. Que la escuadra no se me vaya a torcer, que de pronto no me vayan a mover, que de pronto la mesa no me vaya a temblar o algo así, para que ese detalle no me vaya a incidir en el dibujo final, que en este caso es lo que estamos mostrando en este momento. La cuadrícula esta de fondo no hace falta dibujarla, ¿vale? Eso es simplemente para nosotros reconocer cuánto es que miden cada uno de los lados. Es simplemente pura información. Solamente debemos conservar el dibujo que tenemos acá. No hace falta tampoco borrar la línea horizontal de abajo ni los 3 ejes iniciales de referencia. No hace falta. Si al final queremos repasar todo o con un lápiz grueso o con grueso y oscuro o con un rotulador o rapidógrafo de punta gruesa, también lo podemos hacer. Pero siempre que nos quede lo más pulido posible. Profesor, ¿la línea vertical no se necesita tampoco? ¿Perdona? No, no hace falta. Porque ya cuando de pronto empecemos a enfatizar el volumen con esa línea más oscura o con el rotulador, ya obviamente visualmente, valga la redundancia,
el resto de las líneas van a pasar a un segundo plano. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahorita con respecto a este? Profe, una pregunta. Sebastián. O sea, digamos, cuando estamos haciendo los ejercicios como ahí, pues, y si bien es cierto, hacemos todas las formas y todo eso, pero ya, entonces ya queda como uno encontrar la forma más como sencilla para hacer, o sea, cuando a la hora que se va a mirar nuestro trabajo, no habría problema en cómo nosotros lo hacemos siempre y cuando pueda coincidir, profe. Sí, es decir, al final, cuando ustedes trabajen todo el paralelismo de las líneas, los vértices nos deben coincidir. Si de pronto yo agarrara una escuadra, si estuviésemos de pronto en el salón de clase y yo agarro una regla, una escuadra, y empiezo a medir, hagamos de otro color, empiezo a medir de aquí a acá, empiezo a medir de aquí a acá, empiezo a medir de pronto de aquí a acá y empiezo a medir de aquí a acá. Todo esto tiene que medir literalmente lo que aparece en el dibujo. No puede medir ni más ni menos. El secreto es como hacer bien los grados, los 30 grados, ¿no? Porque sí. Sí, profe, si no. Descacha uno ahí. Exacto. Sí, profe, pero lo decía era porque como pues yo soy de los que cuando hago así, digamos, hago así, yo soy de pura regla. Casi, a veces las cuadras las uso de vez en cuando, pero yo soy más dado a la regla. O sea, confío más en la regla, pues le decía. Sí, es decir, puedes utilizar la regla también, puedes utilizar la escuadra, pero el resultado al final te tiene que dar correcto y bien dibujado. Listo, profe, sí, señor. Excelente. Gracias, profe. Revisemos ahora de una manera también bastante rápida cómo es el proceso de construcción, en este caso, de un elemento, de un sólido en proyección oblicua. En este caso, el cubo va a medir también una medida X. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 pulgadas, 5 pies, 8 metros, los que sean, las unidades que estemos trabajando. Recordando un poco lo que veíamos ayer, en el caso de la proyección oblicua, nosotros vamos a tener una cara que va a ser paralela al observador. Es decir, si vamos a dibujar un cubo, hay una cara, en este caso la frontal, que va a ser paralela a donde estamos nosotros viendo. Y luego lo que hacemos es la profundidad, la trazamos a 45 grados como si estuviésemos haciendo los dibujos cuando estábamos en la escuela. Que dibujamos de pronto la primera carita, hacíamos de pronto una carita acá y a veces dibujábamos la otra carita por atrás y empezábamos a unir las líneas del cubo. ¿Listo? Esto que tenemos acá es una proyección oblicua. En este caso, como la vamos a trabajar nosotros en nuestras sesiones. Haciendo el mismo proceso, vamos a revisar rápidamente este paso a paso. El número 1, dibujamos una línea horizontal y una vertical y que haya entre ellas un ángulo de 90 grados. Se refieren a esta que está acá y a esta que está acá, y el ángulo de inclinación aquí son 90 grados. Esto nos ayudará a situar los primeros ejes de referencia de la proyección, es decir, paralelos a esta o paralelas a estas dos líneas o a estos dos ejes son las caras que van a estar frente a nosotros. Sigamos con el paso número 2. Dice por acá, luego dibujemos una línea a 135 grados de inclinación con respecto a cualquiera de las otras dos, es decir, con respecto a esta, a la verde, o de pronto con respecto al azul. En cualquiera de los dos casos, el ángulo es el mismo, 135 grados. Este último eje de referencia, que es el rojo, es el que nos va a ayudar a nosotros a poder trazar la profundidad de los elementos. Entonces, ya tenemos estos primeros 3 ejes de referencia. Repetimos el mismo proceso que hicimos con la isometría. Empezamos nosotros a intentar visualizar cuáles líneas de nuestro objeto son paralelas a los ejes que ya tenemos. Estas que son paralelas a esta, estas verticales que son paralelas a esta verde y estas que son como horizontales paralelas a esta azul. Y luego lo que intentamos es más o menos hacer un ejercicio mental como si eso fuera una especie de mesita de noche que nosotros vamos a empujar en la esquina de nuestra habitación. Es decir, como si esto fuera una mesita de noche que está acá y aquí hay de pronto una lamparita
¿Listo? Y esta mesa de noche vamos a intentar situarla por acá. Este proceso nos va a ayudar a nosotros a poder saber qué línea es paralela a un eje determinado, cuál otra línea o cuál arista es paralela a otro eje determinado. Listo. Una vez que ya tengamos ese proceso realizado, podemos ir construyendo la cara frontal. Esta cara frontal, habíamos dicho, se hace de manera ortogonal, es decir, como si nosotros la estuviésemos viendo de frente, literalmente, con los ángulos internos a 90 grados, en este caso porque es un cubo. Perfecto. Una vez que ya tengamos eso, nos va a tocar ahora sí a empezar a trabajar con la profundidad de estas líneas. Y aquí es cuando viene este paso número 5. Y les voy a pedir siempre mucha atención en esto que está acá, porque a veces podría parecer complejo, pero no lo es. ¿Listo? Porque simplemente hay que estar siempre pendiente a esto. Resulta que cuando trabajamos con proyecciones oblicuas, sea una proyección caballera, una proyección gabinete, una proyección militar, propiamente son las oblicuas, cuando dibujamos la profundidad de los elementos, casi siempre, para no decir siempre, hay que aplicarles un factor de reducción. Este factor de reducción es simplemente un número que va a multiplicar la longitud de la profundidad. Este factor de reducción lo que nos va a ayudar a nosotros es a guardar la proporción y la estética del dibujo. Porque resulta que cuando a veces nosotros intentamos dibujar un cubo de 5 por 5 por 5, cuando trazamos los 5 centímetros de la profundidad en un tipo de proyección específica, el resultado final parece que no fuera un cubo, sino que fuera un paralelepípedo. Entonces, en este caso, se aprecia literalmente la figura desproporcionada o deformada. Para nosotros evitar eso en el dibujo técnico, aplicamos un factor de reducción en este tipo de proyecciones. Ojo, cuando trabajamos con isometrías, es decir, la que acabamos de hacer hace unos instantes, a la isometría no aplicamos ningún tipo de factor de reducción. Si mide 5 centímetros la pieza, 5 centímetros se dibujan. Si mide 10 metros una pieza, 10 metros se dibujan. Sea profundidad, sea altura, sea ancho, sea cual sea. En isometría no se aplican factores de reducción. Todas las medidas son exactamente las mismas que el objeto, y que en este caso puede ser el objeto real. A diferencia en una proyección oblicua, aplicamos ahora sí un factor de reducción para que cuando hagamos esa profundidad no se aprecie ni deformada ni distorsionada. Es decir, que pueda tener una mejor lectura en cuanto a la forma real. Hay muchos autores que varían en cuanto a lo que es el factor de reducción. Hay algunos autores que plantean un medio, es decir, 0.5. Hay unos autores que plantean 3/5. Hay otros que, dependiendo del ángulo de inclinación, plantean 1/3. En nuestro caso específico, vamos a trabajar con el factor de reducción de 2/3, es decir, 2 dividido entre 3. Cualquier valor de profundidad, por ejemplo, si estamos dibujando el cubo y vamos a empezar a trazar la profundidad del cubo, solo a estas líneas que van a 45 grados son las únicas a las cuales le vamos a aplicar este factor de reducción. El resto, es decir, las que están verticales y horizontales, quedan exactamente con la misma longitud. Si de pronto a lo mejor se nos complica un poco trabajar con fracciones o hacer una multiplicación de un número por una fracción, que igualmente es sencillo, podemos utilizar el número con decimales. ¿Listo? Pero solamente para que nos quede de pronto lo más aproximado al tamaño, intentar colocar 3 o 4 decimales más o menos. ¿Listo? Si colocamos uno solito, vamos a tener muchos mayores decimales de imprecisión. ¿Vale? Simplemente como recomendación general.
Entonces, Profe, vamos o sea rápidamente que por acá. ahí Ojo. la profundidad se hace de 3.33 centímetros cuando es 5. Sí, en el caso de 5. Y ya vamos a ver de dónde sale ese 5. Eso, ¿Listo? ¿cómo sale el 3.33? ¿Cómo se hace Perfecto. la, Ya lo vamos a ver. El mismo, sí, ahí está diciendo la misma información que cómo 5. se hace la operación? Ok, ya vamos a eso. Profesor, de 3 por Dice 2 alguien dividido por aquí. 3. Profesor, ¿y dónde sale el 3.33? Sí, Pues ya vamos a comentar de 5 dónde por sale. 2 dividido entre 3. Ajá, es eso mismo. Ese. Ok, exactamente eso. Dice acá, las longitudes que representan las profundidades debemos multiplicarlas por 2/3 o lo que es lo mismo, 0.6667, porque eso es con decimales infinitos. Eso es 0.66666666 infinito. Entonces, por lo menos puede ser entre 3 a 4 decimales, podríamos tener un buen resultado. Esto se hace con la finalidad de guardar la proporción y la estética del dibujo con respecto al objeto real. Dice entonces por acá, por ejemplo, si estamos dibujando un cubo que tiene 5 centímetros de lado, al momento de dibujar la profundidad, esos centímetros los multiplicamos por 2/3. Y esa será la dimensión que tenemos que dibujar en la hoja. No es que el objeto real va a cambiar de tamaño, no. Eso es simplemente para efectos del dibujo. Entonces, yo coloqué aquí una pequeña, digámoslo así, una pequeña ecuación matemática súper sencilla que dice, la profundidad dibujada va a ser igual al valor de la profundidad real multiplicada por 2/3. No es más que eso. ¿Listo? Es decir, la línea que va a 45 va a ser igual a lo que mide por 2/3 o por 0.667. Entonces, veamos cómo sale esto acá. Dice, la profundidad dibujada es igual al valor de la profundidad real. ¿Cuánto habíamos dicho que medía el cubo? 5 por 5 por 5. Entonces, aquí está. Vamos a intentar dibujarlo así, un poquito a mano alzada. 5 acá y vamos a hacerlo con otro color. 5 de profundidad. Entonces, profundidad dibujada, 5 centímetros. Y el 2/3 es el factor de reducción. Si alguien tiene de pronto alguna calculadora a mano y nos ayuda a hacer la operación, ¿cuánto nos queda? Ojo, podemos hacer lo mismo, 2 entre 3 y luego el resultado por 5. Si se aproxima a 3.34. Listo, puede ser 3.33 o 3.34 dependiendo la cantidad de decimales. ¿Cómo funciona rápidamente esto? Ya te doy la palabra, Sebastián. Tengo el 5, que son los centímetros de profundidad, por 2/3. Todo número, desde el punto de vista matemático, está multiplicado por 1 y dividido entre 1, en el caso que vayamos a trabajar aquí con fracciones, y cuando multiplicamos fracciones es numerador con numerador y denominador por denominador. Entonces, en este caso, 5 por 2, 10, y abajo, 1 por 3, 3, 10 entre 3 nos debería dar 3.33. Si hacemos la otra operación utilizando este número, multiplicamos el 5 por los 0.6667 y también nos debería dar este resultado en cualquiera de los dos casos. Da igual. Exactamente. Sebastián, ¿ibas a comentar algo ahorita? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, papá, pues como la pregunta que están diciendo dónde salía el 5, pues era la misma información que lo arrojaba, ¿cierto? Exactamente. Ok. Listo. Entonces, una vez que ya tengamos esas profundidades, esas son las medidas que vamos a trazar en el papel. Es decir, de aquí hasta acá vamos a trazar los 3.33. Posiblemente el 3.33 sea un poquito engorroso hacerlo, no hay problema, nos podemos quedar con el 3.3 centímetros. Para efectos de nuestro dibujo y el tamaño estaría bien, es dibujar 3.3 centímetros. Entonces, paralela a esta línea de 45 grados, vamos a ir dibujando cada una de las profundidades. Una vez que ya tengamos esas profundidades, simplemente lo que nos toca es ir cerrando las figuras como lo tenemos por acá. Entonces aquí ya tenemos la cara frontal, el cuadrado que está frente a nosotros, que tiene exactamente las mismas dimensiones del objeto real. Lo único, volvemos a repetir, lo único que lleva factor de reducción en nuestro caso son las líneas a 45, es decir,
la profundidad de los elementos. Entonces, en función a esto, poco a poco nosotros vamos a ir estructurando el sólido que nos estén pidiendo. Resulta que no siempre vamos a encontrar elementos o volúmenes que estén todos ortogonales, es decir, que estén todos a 90 grados. En algunos casos puede que se nos presente algo como lo que estamos proyectando en nuestra pantalla. Alguna especie de pirámide, algún otro tipo de figura con plano inclinado, algo similar a eso. En este tipo de situaciones, a ustedes les va a ayudar enmarcar ese sólido en un cubo de cristal. Y este cubo de cristal es el que trasladamos con líneas muy delgaditas, referenciales, ya sea en proyección isométrica, ya sea en proyección oblicua, y luego al final es simplemente ubicar cada uno de los puntos para empezar a trazar las aristas correspondientes. Entonces, cuando se nos llegue a presentar algún elemento como este, la solución más fácil y más sencilla que yo les puedo ofrecer es simplemente envolvamos o enmarquemos o guardemos ese pedacito de sólido en un cubo o una caja de cristal. Luego ese cubo o la caja de cristal la proyectamos en el sistema de representación respectivo, isometría u oblicua, y luego tracemos los puntos referenciales, si de pronto son puntos medios, si de pronto está a ciertos centímetros de acá, entre otros, y luego lo que es simplemente unir los puntos. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder realizar los dibujos de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más fácil. Como recomendación final, dice aquí, uno de los grandes éxitos y trucos de estos dibujos bajo estas proyecciones es poder primeramente distinguir las líneas correspondientes para el paralelismo. ¿Quién está paralela a la roja? ¿Quién está paralela a la azul? ¿Quién está paralela a la verde? Y ya simplemente lo que nos toca es ir armando cara por cara para luego cerrar nuestra figura. Bien. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta rápida con respecto a esto? Sí, profe, yo. Profe, yo ya subí este ejercicio en la plataforma, pero evidentemente yo no hice el factor de reducción y pues obvio yo me di cuenta del error, pero no sabía cómo se hacía la reducción. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Si quieres, volvamos a realizar el dibujo. Como ya está cargado, listo, no pasa nada. Si quieres, como a modo de corrección, para ver qué tal te quedó el resultado final, me lo pudieses enviar vía correo electrónico, ¿listo? Y yo lo puedo revisar. Me puedes decir, profe, yo soy Tatiana, había subido el ejercicio, pero como le comentaba en la clase, yo no le había aplicado el factor de reducción porque no lo supe hacer, entonces se lo paso para que le pueda echar una revisión rápida. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Perfecto. Jaime va a comentar algo y ya le doy la palabra también a Verónica. Jaime, adelante. Profe, qué pena. Pues es que al principio pues ya entendí que ese factor de reducción se realizaba para cuando se hacía a 30 grados y a 45. Pero ahorita dijiste que únicamente a 45, entonces me quedó la duda. ¿El factor de reducción se usa cuando trabajamos a 30 y a 45 grados o solamente cuando trabajamos a 45 grados? En la proyección isométrica, que es la que los ejes están a 30 grados, veamos acá, a esta no se le aplica ningún factor de reducción. Las isometrías se dibujan literalmente al tamaño que tiene el objeto. Si mide 10, en la realidad 10 se dibujan en el papel. Si mide 5, 5 se dibujan en el papel. En el caso de las oblicuas, hay diferentes tipos de, digamos así, de posturas con respecto a lo que es el dibujo de la proyección oblicua. Porque algunos tipos de oblicua no dejan la cara frontal paralela al observador, sino que también le dejan una pequeña inclinación. Hay algunos autores que dicen que un ángulo va más o menos a 5 grados, el otro va de pronto como a unos 70 grados, 65 grados. Entonces empezamos a dibujar y la profundidad en este caso, en algunas situaciones, la colocan a 1/2, a veces la colocan de pronto a 1/3, o de pronto la colocan a 2/3 o a 3/5. Todo va a depender de el que está proponiendo ese sistema de dibujo. Pero normalmente, y eso es casi que siempre,
Las proyecciones oblicuas sí se les aplica un factor de reducción porque el plano y el objeto están de forma tal que cuando yo los logro ver, si no le aplico ese factor de reducción, la profundidad se ve muy larga. Entonces se puede percibir de manera distorsionada o desproporcionada a un objeto. ¿Listo? Tiene que ver algo del... Listo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien estaba comentando algo, perdón? Que si tiene que ver algo con el punto de fuga. No, en este caso no, porque este tipo de proyección no es cónica. Este tipo de proyección es cilíndrica. Entonces, en este caso, todas las líneas, o como hemos visto, son paralelas entre ciertos ejes específicos y por eso aquí no manejamos ningún punto de fuga. Si estuvieses de pronto trabajando una perspectiva cónica, entonces, imaginemos que una perspectiva cónica y que sean de pronto con 2 puntos de fuga. A través de estos 2 puntos de fuga es que se van empezando a trazar cada uno de los elementos para luego, al final, empezar a delimitar la forma. ¿Listo? Y entonces vemos que esta distancia es muy distinta a esta distancia principal, aunque el objeto en la realidad mida lo mismo. ¿Vale? Okay. Entonces tengamos esa siempre muy en cuenta. Verónica, ¿ibas a comentar algo? Perdón. Profe, sí, yo ya la regué, ya la embarré. ¿Por qué? Pues porque yo no tuve en cuenta tampoco eso. Ah, es que no leyeron la guía de... Claro, ¿le puedo mostrar qué es lo que no se debía hacer? Ah, bueno, vamos a ver lo que no... Mire lo que no se debe hacer. Un ejemplo para no hacer lo que hace Es ella. la primera vez que no sigo una instrucción, que no lo hago correcto y vea lo que me salió. Una vaina súper larguísima. Se ve como muy larga, ¿cierto? Sí, señor. Por eso es que utilizamos... Eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se debe hacer, compañeros. Profe, ¿ahora cómo la desembarro? ¿Puedes explicar lo mismo que Tatiana? ¿Lo mismo que ella? Sí, no si ya lo subiste, sí. Entonces sí, profe, ya lo subí. Profe, póngale 0, póngale 0. Uy, como en el Chavo del 8, profe. ¿Qué tal? No, ¿qué tal ese compañero? Esas sugerencias. Andrés, ibas a comentar algo, perdón. Gracias, profe. Con mucho gusto, Verónica. Andrés, adelante. Profe, profe, ¿qué iba a decir yo? Digamos, esto es para proyección única solo cubo, ¿cierto? Pero si es un rectángulo. Igualito, también. Si el rectángulo de pronto, o un paralelepípedo, si el... Ay, estaba pintando negro, perdón. Si el paralelepípedo, digamos, mide 5, mide aquí 4, y de profundidad mide, no sé, 10, ¿listo? Y esto lo dibujamos en proyección oblicua, es decir, aquí de frente vamos a dibujar 5, 4, y luego vamos a trazar las profundidades. Este valor de 10 también le aplicamos factor de reducción. Por mucho que de pronto esto sea un paralelepípedo, a esto también le hacemos factor de reducción. Este 10 lo multiplicamos por 2/3 en nuestro caso. Ah, listo, gracias. Perfecto. Hagamos rápidamente. Tengo una pregunta. Ejercicio. Sí, adelante. ¿Cómo identificar qué factor de conversión se le aplica a qué y cuándo se puede hacer? O sea, en este caso, del paralelismo de la reducción del tamaño, o sea, yo no entiendo a qué se lo podemos aplicar directamente. Solamente a las líneas que están a 45 grados con respecto a la horizontal. O sea. No, sí, eso lo tengo claro. Lo que no tengo claro es cuándo podemos, por ejemplo, cuándo cambia de 5/3 a otro valor. Eso normalmente te lo puede decir el autor que tú estás siguiendo como referencia. Ah, ya, ok. Porque hay algunos autores que a lo mejor consideran que para ellos el factor de reducción con algunos ángulos en específico no es 2/3, sino que de pronto 1/2, o puede ser 1/3, o puede ser 3/5 de pronto. Porque inclusive hay algunos que no plantean exactamente un ángulo de 45 acá, sino que plantean a veces un ángulo como de 50, como de 60, 62 grados, e inclusive otro ángulo por acá de pronto a 5 grados. Todo va a depender de los ángulos que vayan a la derecha y a la izquierda y de lo que plantea el autor propiamente para este tipo de proyección. En el caso de nosotros,
que también es una proyección oblicua lo que estamos haciendo, seguimos la referencia en que la cara frontal la dibujamos ortogonal como si estuviese paralelo a nosotros mismos y solo las líneas A45, las profundidades, es a la que le aplicamos dicho factor de reducción, no más. ¿Listo? Pregunta por acá Juan. Gracias, por el profe. chat, con mucho gusto, José. Dice, o sea que la solución es 1.5 por 2 al final dividido entre 3 igual a 1. Me parece un poco confusa esa ecuación. Lo que decíamos ahorita es lo siguiente. Digamos, para el ejercicio que tenemos en la hoja, que sería 1.5 la dimensión, pues, de todas las dimensiones del cubo. Ajá. Y pues obviamente C1 contando cuántos cubos tengo y ya tengo la longitud de la profundidad del oblicuo. Sí, pero primero para hacerlo más sencillo, Juan, calcula cuánto es todo. Es decir, 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5. ¿Cuánto es esta profundidad? En centímetros. ¿Cuánto es? 9. 9. Son 9, ¿cierto? 9. Esa es la medida real del objeto, ¿cierto? 9 centímetros. Serían 6 centímetros. Entonces, a este 9 centímetros, que es lo que mide realmente la profundidad de ese objeto, lo multiplicamos o por 2/3 o esos 9 centímetros lo multiplicamos por el 0.6667 de pronto. ¿Listo? En este caso, si queremos seguir trabajando con fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Cómo nos quedaría acá? 9 por 2, 18. 3 por 1, 3. 18 entre 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces, en el dibujo, ojo, no es que el objeto va a cambiar de tamaño, no. En el dibujo no dibujamos, valga la redundancia, el 9, sino que es 6 centímetros. Y ya este 6 tiene el factor de reducción que hemos calculado a través de acá. O sea que digamos, yo también cometí el error. Si lo hubiera hecho a lápiz, yo estoy en ese el mismo de Verónica. Sí. Ajá. Entonces de pronto, como ya veo que son 3, podríamos, no sé cuánto han entregado hasta ahorita este ejercicio. Y los Pero de clandestinos pronto podría ser lo siguiente, como intentar revertir su proceso de entrega como para que les quede como una especie de borrador y ustedes puedan eliminar lo viejo y ponerlo nuevo. Podría ser. Sí, porque ahí cambia todo el dibujo, o sea, cambia todas las profundidades. Sí, literalmente el no dibujo, solamente el la 6, profundidad cambia también los que están en el medio. Estos también cambian, estos que son los mismos. En el caso de esto, ¿cuánto mide literalmente el objeto esta profundidad? De 2 por 3, 6. Es decir, 1.5 más 1.5. ¿Cuánto es? 3. 3. El objeto literalmente debe medir 3, ¿cierto? 2. Sí. Ahí estamos claros, 3. A este 3 por el 2/3, si lo trabajamos con misma fracción, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, dividimos 6 entre 3, ¿cuánto es? 2. Entonces, en el dibujo, solamente en el dibujo, este pedacito de línea lo vamos a trazar como 2 centímetros y no como 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, tengamos siempre muy en cuenta ese tipo de cositas porque para que nos quede el dibujo lo mejor posible. Bien, hagamos rápidamente para entonces ahora sí pasar a nuestra temática del día de hoy. Y vamos a realizar este dibujo de una manera lo más rápido que nosotros podamos en proyección oblicua como lo tenemos ahorita descrito. Una sugerencia en este caso podría ser empezar a trabajar con esta cara ortogonal. Como son caras paralelas al observador, se dibujan con el mismo tamaño. Es decir, esto mide 3, 6, 9 centímetros, de alto mide 3 centímetros. Quiere decir que en nuestro papel dibujamos un rectángulo que mida aquí abajo 9 y luego de alto 3 y una paralela a la que hice ahorita que mide 9 y vuelvo a cerrar la figura con 3.
¿Listo? Esa es la primera cara a dibujar. Luego, ahora sí podemos trazar una línea de referencia a 45 grados para empezar a establecer cómo van siendo la profundidad de este elemento a trabajar. Vamos a ponerle los colores correspondientes. Estos irían en azul. Estos irían en color verde para hacerlo más distintivo. Perfecto, la de atrás iría en rojo. Bien, vamos a dibujar ahora esta cara, que es como una especie de escalerita. ¿Listo? Ya habíamos dicho que aquí medía 6 centímetros, ¿cierto? Ahí era donde medía 6. 3, 6, Sí, 9. profe, 6. Sí, señor. 6 centímetros. Ok. Y de altura, exactamente la misma medida. 3, 6, 9, 9 centímetros de alto. ¿Listo? Ya sabemos, lo que son las líneas verticales y horizontales se dibujan al mismo tamaño. Las únicas que tienen factor de reducción son las finales. En este caso, dame un segundito, Sebastián. En este caso, yo voy a dibujar un momento, una circunferencia de 6 para poder recortarlo y que me quede a 6 centímetros literalmente. Medimos de pronto para corroborar. 6 centímetros o 6 unidades. Sebastián, ¿ibas a preguntar algo? Ah, sí, profe, qué pena. Me perdí en la parte donde, porque en vez de decir 13 hice 2, profe, no lo alcancé a captar. ¿En dónde? Perdóname. ¿Dónde está 3? Acá cuando se empieza a reducir, profe. Por la reducción que se hace. Permíteme un Por segundo. el factor de reducción. Ajá. De reducción. Decíamos entonces, Sebastián, todas las líneas en proyección oblicua, las que se dibujan horizontales Se mantiene. y las verticales tienen exactamente el mismo tamaño. Ahí, digamos, partamos de ese mismo principio. Las únicas que le aplicamos el factor de reducción son las que están trazadas a 45. Solamente a estas es a las que les aplicamos el factor de reducción. Solamente. Entonces, volviendo a ese principio, el objeto desde acá hasta acá realmente mide ¿cuánto? 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5 más 1.5. 3, 6, 9 centímetros o 9 unidades. El objeto real mide 9, pero a este 9 es el que debo aplicarle el factor de reducción de 2/3. Y esto es lo que nos dio ahorita como 6 centímetros. Estos 6 son los que se dibujan acá. Ah, ok, perfecto. Y de ahí es donde yo empiezo a hacer A trazar todas paralelas a las que sean a esta misma. O sea que el que tiene 3, también, el 3 por 2/3. Que ahí es que nos dio, creo que 2 centímetros. Si la 2 memoria no falla, centímetros. creo que nos dio Sería 2 pequeñito, centímetros. Es correcto. ¿Listo? listo. Ah, ok. Listo. Perfecto. Sigamos entonces dibujando. Este elemento vertical nos mide 9 centímetros. Trazamos por acá una línea de 9 centímetros. Perfecto. Ahora vamos a trazar una línea paralela a esta roja, pero que en el dibujo mida solamente 2 centímetros, porque a esta ya sabemos, le calculamos el factor de reducción. Esta aquí al final tiene que medir con regla 2 centímetros. Entonces yo voy un segundito a trasladar esta aquí arriba y hago el mismo proceso para cortarla a 2 centímetros. Permíteme acá. Listo. Vamos a verificar que nos haya quedado de 2. Perfecto. 2 centímetros. Estamos bien. Esta vendría siendo esta línea de acá. Vamos entonces a dibujar la vertical que le sigue. Ya está que cierra sus ojillos. Listo. 2 hacia acá. Luego tenemos otra inclinada a 45 que como mide 2 cuadritos es exactamente como si estuviésemos trabajando con esta. Profe, una pregunta, esa vertical luego ya no tendría que tener 3. Sí, esa es de 3. Sí, claro, es de 3. Se Debería dibujó medir de 3. 2. La dibujé de 2, me profe. quedó mal. Sí, la dibujé de pero- 2. Tiene que ser 3. Exactamente, menos mal que hay muchos ojos viendo esto. 3, perfecto. Vamos a verificarla.
Perfecto, 3. Luego, esta otra inclinada mide igualito en el dibujo 2 centímetros. 2. Volvemos a dibujar otra vertical de 3 y cerramos este pedacito con una de 2 también. Al final nos tiene que coincidir todo ahí. Vamos Si hubiera seguido así, no le coincidiera. Sí, es cierto. Si hubiésemos dejado en 2, no hubiera quedado bien mal el dibujo. Aprovechamos entonces esta línea paralela a esta, dibujamos otra por acá para empezar a utilizar y a resolver las otras caras. Una acá horizontal que nos mida también 3 centímetros, 3 centímetros aquí arriba, 3 centímetros hacia acá y 3 centímetros cerrando la figura. O se puede coger también la paralela verde y pasarla para allá también. Sí, es decir, esta es una línea completa, pueden dibujarla como referencia completa y luego simplemente enmarcan esta cara y borran lo que ya no les sirve. Podría ser, porque en la figura es así. Esto es una sola, por decir, parte de una sola cara acá. Esto parte de una sola cara acá también. Esto aquí parte de una sola cara también. Sigamos entonces construyendo nuestra figura. Estas van acá. Como estas tienen la misma característica del otro lado, utilizo esa misma información de medidas y de paralelas para empezar a ir conformando la figura. Paralela a esta, con su misma longitud, voy dibujando esto acá, esta y esta aquí. Y empiezo a ir cerrando nuestra figura, colocando estas primeras tapitas aquí arriba. Esta va paralela a esta y esta va paralela a esta. Perfecto. Ahora vamos a ir resolviendo, perdón, estas caras de frente y luego al final estas tapitas que están aquí. Entonces, de igual manera, yo voy a aprovechar estas líneas, las dibujamos con las mismas características acá y estas acá. Paralela a estas líneas azules, dibujaremos esta y dibujaremos esta que está acá. Podemos aprovechar paralela a esta, con las mismas longitudes, dibujamos aquí. Paralelas a estas líneas rojas, dibujamos esta que está acá y podemos dibujar enseguida esta que está acá. Aprovechamos de una vez y dibujamos esta que está acá. Vamos cerrando esta última tapita aquí arriba. Listo. ¿Qué nos está faltando? Como la parte de la escalera del medio. Seguimos dibujando paralelas a sus correspondientes. Esta acá. Esta acá. Una línea horizontal aquí. En el caso de esta y de esta, obviamente, la dibujamos hasta donde nos llegue la parte visible del sólido. ¿Qué quiere decir? Que este pedazo, hagámoslo de otro color, perdóname. Que estos pedacitos los podemos borrar, porque ya estas son aristas no visibles del sólido. Entonces, esos pedacitos de línea, borramos este y borramos este sin problema. Y acabamos de finalizar nuestro dibujo en proyección oblicua, en este caso. ¿Listo? Ahora sí, quedó mucho más claro que antes. Sí, claro, profe. Lo importante Excelente. es hacer la operación de la reducción. Ajá, y tampoco descuidar el paralelismo. El paralelismo. Por algún poquito se me tuerce, perdón, o algo, ya en algún momento se va a notar ese desfase o ese error de precisión. ¿Vale? No descuidemos nunca eso. Profe, sí, adelante. De pronto, los que no tenemos mucho práctica con la chenometría, en el caso del plano isométrico y el oblicuo, nosotros podríamos trabajar las rayitas con los colores para identificarla más fácil mientras le coge uno, digamos, el ritmo. Sí, claro, por supuesto. Con los ejes rojo, verde y azul. Exactamente. Si quieres de pronto, si en caso de que tengas en casa y lo quisieras hacer de esa manera, cada eje, preferiblemente con un marcadorcito, puede ser esos marcadores escolares que puedan tener los niños en casa de pronto. ¿Listo? Que son esas puntas delgaditas.
realizas tus 3 ejes de referencia en cualquiera de los 2 tipos de proyecciones y ya en función a esa, pues entonces empiezas a trazar líneas paralelas. La idea es que esas 3 líneas o rectas iniciales sean delgaditas, porque si de pronto llegan a ser gruesas, tenemos mayor probabilidad de que se nos vaya a descuadrar el paralelismo, porque obviamente no es lo O lo mismo. podríamos dibujar con rapidógrafos de colores si O uno si los lo tienen tiene. de colores, perfecto. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar esa línea así delgadita a tener de pronto esta línea más gruesa. La voy a exagerar un poco para mostrar. Esta línea más gruesa, porque cuando vamos a colocar la escuadra, puede que a lo mejor yo la empiece por aquí y la atraviese por todo esto y la llegue hasta acá. Entonces ahí empieza a fallar la precisión en el dibujo. Entre más delgadita sea la línea, les va a ayudar mucho más a ustedes. ¿Perfecto? Gracias, profe. Con mucho gusto siempre. Bien, habiendo entonces refrescado esta información, vamos a aprovechar lo más que podamos del resto de nuestra clase para ver nuestra temática de hoy. Nuestra temática no es nada profunda, es más que todo gráfica, de visualización y de análisis, ya que corresponde a lo que son la valorización y las texturas. Si de pronto yo les comento, de pronto la palabra valorización no tanto, pero si yo les preguntase, cuando hablamos de textura, ¿a qué se nos está haciendo referencia? Texturas en un plano. ¿A qué creemos que se nos está haciendo referencia? ¿A identificar materiales, profe? Literalmente a eso, a identificar materiales. Muchas gracias, Zen. Cuando nosotros trabajamos texturas en un plano, sea mano alzada, sea regla, sea por computadora, sea lo que sea, lo que nosotros intentamos asemejar o intentamos representar es un material específico en el plano. Y con material específico puede ser concreto, puede ser madera, puede ser baldosa, puede ser vidrio, puede ser piedra, puede ser grama o puede ser césped, puede ser tapete, entre otras cosas. Lo ideal es que nosotros poco a poco vayamos desarrollando esa capacidad de poder seguir expresando un material específico, ya sea con trazos, con puntos, con sombreados, entre otras cosas. Y vamos a ver ahora más adelante unos ejemplos de referencia. Cuando hablamos propiamente de valorización, es que nosotros podamos empezar a otorgar a un dibujo una correcta lectura en cuanto a la profundidad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice por acá nuestra guía de estudio. Dentro del dibujo, ya sea un dibujo técnico, artístico, un croquis, un boceto, un apunte, entre otras formas de expresión gráfica de la arquitectura, es deseable la acentuación de detalles. Esta es una palabra clave. La acentuación de detalles, de profundidades o de niveles de cercanía o lejanía, de manera tal que esto nos permita ayudar a reforzar la idea de tridimensionalidad o también nos ayuda a reforzar la idea de materiales, entre otras cosas. En este sentido, la valorización permite establecer en el papel a través de la monocromía. Ya habíamos recordado que en nuestro curso no vamos a trabajar nada a color, todo va a ser blanco y negro, es decir, trabajaremos con literalmente monocromía, que puede ser hecha a lápiz, a tinta, a carboncillo, entre otras técnicas, las zonas de volumen de los cuerpos a partir de la luz. Nosotros cuando observamos algún elemento, mientras no sea todo en un cuarto oscuro, habrán partes que están iluminadas de un objeto, partes que tendrán más oscuras que son las sombras, podemos obtener de pronto alguna sombra arrojada. Eso nos ayuda a nosotros a enfatizar el carácter tridimensional de un objeto. Ese tipo de valorización la podemos realizar ya sea con tramas, con tonos uniformes, con puntos, con líneas, pero que al final podamos obtener algo armónico con una adecuada expresión gráfica arquitectónica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña ilustración que nos muestra, en este caso, como si fuesen grados tonales desde el más oscuro hasta el más claro.
Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos distintos que van desde el más oscuro hasta el más claro. En el primero de los casos, trabajando con un tono uniforme. En el segundo de los casos, trabajando con un tramado hecho a lápiz. ¿Listo? Lo que acabamos de comentar hace unos instantes, cuando nosotros tenemos un objeto y que este obviamente no se encuentra en un cuarto oscuro, sin ningún tipo de luz, siempre los objetos van a tener una parte iluminada, una parte más oscura, que sería donde no llega la luz, y si hay alguna superficie, que normalmente las hay, encontramos una sombra arrojada. Es decir, como si fuera la proyección de este elemento sobre la superficie o sobre una superficie determinada. Así como también empleamos en el dibujo esquemas de valorización basado en tonos, en tramas, en puntos, para dar la sensación de profundidad en los elementos. Cuando trabajamos dibujos técnicos arquitectónicos, gran parte de la valorización, en este caso, nos referimos literalmente a niveles de cercanía o lejanía, expresada bajo diversos grosores e intensidades de líneas. Entonces, aquí hay algo que está con unas en negritas. Las líneas más oscuras y gruesas la utilizamos para los elementos que estén más cerca del observador y las líneas más claras y más delgadas para los elementos que estén más distantes del observador. Entonces, tenemos de pronto aquí el caso de una planta arquitectónica. Tenemos el ejemplo en la derecha, donde literalmente todas las líneas están uniformes. No tiene ningún tipo de valorización específico, todo tiene el mismo grosor, la misma intensidad, la misma oscuridad. Ya en la imagen o la ilustración de la izquierda, podemos observar que los elementos que están más cerca del observador, como son muros o paredes o estructuras, en el caso que hubiese estructura, se representan con líneas continuas, gruesas y oscuras. Esto empieza a brindar a la persona que está leyendo un plano ese carácter de profundidad y nos dice, esas paredes están más cerca del observador. Luego, en la medida en que los elementos se van alejando de esa vista superior, las líneas van siendo cada vez más delgadas. Es decir, luego vendría lo que son los mobiliarios, equipamiento, y por último vendría toda la representación que nosotros hacemos en piso. En aquel caso el baño, si tuviésemos de pronto algún baldosín o una baldosa acá en esta habitación, como es lo más distante del observador, va con líneas más delgadas y más finas y más claras, perdón. Este tipo de valorización, en este caso que lo estamos mostrando en planta, nos ayuda a tener una mejor lectura del plano. De igual manera, si nosotros lo hacemos en planta, tenemos la posibilidad y tenemos la obligación también de hacerlo en vistas en alzado o en vistas en corte. Por ejemplo, hago un pequeño gráfico aquí. Imaginemos que la vista en planta de un objeto sea así. ¿Listo? Imaginemos que esa sea una edificación y que aquí de pronto hay una puerta y que aquí haya una ventana y todo lo demás esté por aquí adentro, ¿vale? Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar la vista en fachada, que empezamos a traer líneas de referencia para trazar nuestras caras, tenemos esta línea de piso y empezamos a conformar cada una de las caras. Como esta pared o este muro, si yo estoy parado aquí, está más cerca de mi persona, estos contornos son los que van más gruesos. Luego, en la medida en que las paredes se van alejando desde donde yo estoy, el grosor va disminuyendo. Quiere decir que ahora esta pared de acá va un poco más delgada. Y por último, este pedazo de aquí atrás. La última de aquí atrás. Cuando nosotros realizamos esto, damos a entender que la pared de la izquierda
está más cerca, la pared del medio está a un nivel intermedio de las otras dos y la pared o el muro de la derecha está más lejos del observador. Este tipo de valorización, como estábamos diciendo, es el que nos ayuda a nosotros a poder otorgar esa sensación de profundidad, de tridimensionalidad. Vamos un segundo aquí más abajo. Tenemos unos ejemplos gráficos de cómo, en este caso, han sido logradas o han sido de pronto trabajadas diferentes elementos de sombras, contornos, casi que evitando utilizar la línea que contornea el elemento, sino empleando texturas, tramados, sombreados, puntos, entre otras cosas. Veamos de pronto el ejemplo de la izquierda, este que está acá, donde prácticamente yo no observo ningún contorno que me esté delimitando cómo es la figura. Toda esa sensación de profundidad, de curvatura, de tridimensionalidad, en este caso la logran con el puntillismo o el uso de los puntos. Cuando los puntos están más pegaditos es porque estoy intentando dar la sensación más de oscuridad, como por ejemplo aquí, como por ejemplo aquí. Cuando casi no hay puntos o hay muy poquitos, es porque intento hacer notar que hay más luz natural que le está pegando a esas caras en específico. Veamos de pronto estos otros ejemplos, como también ese efecto de plegado de las caras logran realizarlo con el uso de tramas o el uso de líneas en este pequeño esquema o en este pequeño boceto. Existen, digamos, varias técnicas para realizar una valorización, para lograr este tipo de sensaciones. Cuando trabajamos a mano alzada es donde más podemos aplicar ese tipo de formas, ya que podemos utilizar puntos, podemos utilizar líneas paralelas, podemos utilizar tramas, es decir, líneas que se cruzan. Podemos utilizar puntos o también un tono uniforme. Es otra forma de aplicarlo. Ya cuando trabajamos a tinta, digamos como que se reduce un poco. Intento más que todo trabajar con puntos y con líneas y tramados. Es decir, los tonos uniformes es más complicado lograrlo hacer con un rotulador o con un marcador o rapidógrafo, porque por la característica del instrumento no me permite hacer eso de una manera correcta y siempre voy a ver huequitos en blanco, siempre, en caso que lo llegue a utilizar. Pues tenemos aquí algunos ejemplos que habíamos dicho, cómo logran dar esa sensación de tridimensionalidad a través del uso de líneas, de tramas más pegaditas cuando quiero hacer notar sombra o caras en sombra, las líneas o puntos más separados cuando son caras o elementos más iluminados. Veamos de pronto estos ejemplos de valorización realizada con líneas. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, tomando en cuenta esto que estoy señalando en este momento, que es una vista superior, ¿cómo creemos nosotros que es la forma de ese tejado o de esa cubierta? ¿Cuál es la sensación que nosotros logramos percibir? ¿Perdón? ¿Como en campana, profe? ¿O algo así? O sea, ¿Cómo en qué? Perdón, no escuché muy bien, perdón. pues no sé si decirle como en campana, como en... no sé cómo decirlo. O sea, ¿Como de 4 aguas? Sí, eso. Ajá. De hecho, se lee como eso. Es decir, la representación o la expresión o la valorización que realizó esa persona para el tejado ayuda a poder leer fácilmente que a lo mejor este techo va para acá, este techo va para acá, este para acá y este para acá. Es decir, como si tuviese 4 aguas. Y que al mismo tiempo en el medio parece que tuviese alguna especie de claraboya, de perforación o algo así. Podemos ir de pronto un poquito más allá. Me voy a acercar acá a ese mismo. Y observamos cómo adicionalmente esa persona colocó como una especie de sombra por acá. Esta sombra también nos ayuda a denotar que por lo menos este cuadradito, este rectángulo mejor dicho, que posiblemente sea algún vidrio, esté un poquito más hacia adentro del resto del tejado. Si yo de pronto hiciese un corte de este techo, a lo mejor vería algo como esto. Vendría un tejado acá, vendría el otro tejado acá,
Aquí de pronto serían los muritos. Y a lo mejor aquí abajo sea el vidrio que estoy viendo acá. Posiblemente la lectura que yo puedo tener de esta representación me da a entender que el techo de esta vivienda sea algo así. Entonces, este tipo de lectura es más fácil cuando nosotros utilizamos alguna especie de tramado para dar este tipo de sensación. Podemos ir un Profe, poco más allá. Sí. también se ve como de dos formas el dibujo, ¿no? O sea, pues Como si si uno, fuera si uno lo más ve, se ve como si fuera Profundidad. el techo, pero también se ve profundidad, como si al fondo hubiera una puertica pequeña. O sea, profundidad también se ve, ¿no? Entonces, Sí, lo único es se que ve por lo dos menos formas estas vistas que están acá son vistas superiores, son vistas como superiores. de techos o de cubiertas. Ujú. Si de pronto esto fuese una vista frontal o una vista en corte, a lo mejor creo yo que esto es un cuarto, podría ser, Eso. o una habitación, y hay de pronto una persona por acá y a lo mejor aquí en el fondo hay otra personita. Eso, ya se le da profundidad, Ajá. se ve. En ese caso podríamos hablar de una profundidad también, exactamente. ¿Listo? Entonces vemos acá algunos ejemplos. Observemos que en estos casos, ¿listo? Cuando tenemos caras, en este caso, o con líneas más separadas, o en este caso sin líneas, intentamos expresar que son las caras donde le llega la luz. Posiblemente el sol en este momento tenga esta dirección. Posiblemente. Entonces, todo ese efecto lo logramos nosotros a través del uso de las líneas para lograr una valorización adecuada. Otro ejemplo acá de una vista superior, en este caso unas vistas en plantas. Hay algo en particular donde dice acá, evítese hacer esto. Esta puede ser correcta y esta también está bien. ¿Qué diferencia esta de estas dos? ¿Qué podemos observar rápidamente? Profe, digamos La que dice sombra al lado del matorral. Exactamente. Aquí está el detalle. Da la impresión que la sombra de esa casa está como que encima de la sombra, hace sombra sobre el árbol. Normalmente, no es que sea siempre así, pero normalmente a la altura de un árbol puede estar o igual a una vivienda o casi que más alto que una vivienda. Entonces, no se leería de una forma muy clara si de pronto hacemos este tipo de representación. Podemos intentar despejar literalmente la vegetación para entonces denotar que esos dos elementos o tienen alturas similares o a lo mejor el árbol está más alto de lo que es la edificación como tal. Tenemos aquí abajo otros ejemplos de representación de sombras que podemos hacer con tramados, con sombreados uniformes, con líneas. Ejemplos aquí de una vista superior en conjunto, donde se aplican sombras, donde se aplica alguna textura al piso, cierta parte de oscuridad a los árboles, como por ejemplo, observemos como por aquí. Entonces, esto junto al observar estas sombras por acá, nos da a entender a nosotros que el sol parece que estuviera iluminando por este lado. Da la sensación de que fuese algo así. Sigamos observando por acá de pronto. Otro ejemplo también donde empleamos valorizaciones, en este caso con líneas, con tramas, para lograr esos efectos. Un ejemplo acá, en este caso de un dibujo interior, donde literalmente no hay ningún contorno continuo definido que me diga, ah, bueno, esto es una baranda, estas son escaleras, esto es una silla. Perdóneme un segundito, se me cayó la llamada. Ya volví nuevamente. Ah, ya no desapareció el Como, profe. como me decían esta mañana, profe, que a usted le tocó el día claro. Es decir, que la conexión se puso fatal. Yo creo que ayer y hoy me tocó pico y placa claro. Profe, o sea que ahorita en este momento estamos aplicando la clase, nos estamos más cerca a nosotros y su mes está más lejos. Está más clara la situación de su señal que nosotros. De pronto, podría ser. La sombra que va al lado del profesor. Volvió la imagen. Sí. Sí, señor. ¿Listo? Sí. Entonces veamos Sí. en este caso, muchas gracias. Veamos en este caso cómo esta representación la logramos simplemente con tramas y con líneas o con trazos cruzados, inclusive
me daría a mí, por lo menos personalmente, analizándolo, como quisieron expresar algún efecto de brillo en el piso. Parece que el piso fuera de una superficie muy, muy brillante, algo que esté muy pulido, que los elementos parece que se reflejaran en esta superficie. Ajá, entonces ese tipo de sensación también la logramos con los efectos de valorización. Otro ejemplo por acá. Y luego llegamos a lo que es la textura. Va muy ligado con lo que son las valorizaciones como tal. Decía, creo que fue Elkin hace un ratico, que cuando hablamos propiamente de textura es porque nosotros buscamos representar en el papel o en un plano un material o que existe en la realidad o que existirá en la realidad en el caso que vayamos a construir. Hay un ejemplo, en este caso en la ilustración, donde tenemos una pared o un muro de ladrillos. En este caso, el primero, el de arriba, está más lejos, este del medio está a un plano intermedio, una distancia intermedia, y este último está más distante. Observemos que entre los objetos estén más cerca del observador, nosotros tenemos la posibilidad de detallar más la textura. En la medida en que nos vayamos alejando, entonces la textura va siendo como más esquemática, hasta llegar al punto como por ejemplo esta que está acá. Entonces, ocurre lo mismo si de pronto ustedes se asoman por la ventana de su casa hacia el exterior. Las casas que pueden estar cerca de la suya, le es más sencillo a ustedes identificar o poder distinguir el material. Ya las casas que a lo mejor están a 1 cuadra o a 2 cuadras, a lo mejor el material sea más borroso de poder ver. A lo mejor se vea o como esto o como esto. Entonces, los niveles de cercanía o lejanía con el observador siempre van a influir en la representación y el detalle de una textura. Aquí hay de pronto unos ejemplos que están hechos a mano alzada. Haciendo una pequeña descripción de izquierda a derecha, tenemos de pronto tejas, azulejos o baldocines, piedra, ladrillo, madera, estos punticos que pueden representar césped o grama, agua, y así cualquier otro tipo de material, nosotros también tenemos la posibilidad de poderlos representar en el papel. Veamos de pronto este ejemplo que está acá. Pregunta rápida antes que se nos vaya a ir terminando nuestra sesión de hoy. ¿Qué materiales de pronto en este dibujo, esta ilustración? ¿Qué materiales de pronto nosotros pudiésemos intentar distinguir o intuir de este croquis o dibujo que está acá? Ladrillos. ¿Hay ladrillos? ¿Dónde encontramos de pronto ladrillos? Piedra. ¿Piedras? ¿Dónde encontramos? Roca. Como piedras. Vegetación. Vegetación por acá, piedras de pronto, pareciera que fueran piedras de río esto que está acá, me da la impresión. Madera, veo madera. Madera de pronto puede que la veamos como por aquí arriba en el tejado, la cubierta. ¿Veo paja? ¿Es eso paja? Esto podría ser. Hable paja. La textura del cielo también, profe. Sí, tiene un firmamento. Inclusive ciertas lineecitas muy tenues nos podrían dar la sensación de alguna especie de tejado o de teja de arcilla podría ser. Hay unas lineecitas que están acá que pudiesen para nosotros dar la sensación de que fuera un portón de hierro, a lo mejor podría ser de hierro. Es que es como mediodía también por cómo está llegando la luz, el techo está tapando. Ajá, hay mucha sombra del techo hacia la pared, posiblemente sea mediodía o sea las 11 aproximadamente, también podría coincidir con eso. ¿Listo? Entonces, son ejemplos o formas en cómo nosotros podemos aplicar tramas, texturas, sombreados, valorizaciones. Otro ejemplo por acá. ¿Qué tipos de texturas o materiales a lo mejor pudiésemos identificar rápidamente en esta vista en plano? Baldocín. Baldocín de pronto por aquí. Adoquín. Piedra. Alhajas, piedras por aquí, ladrillitos por aquí. ¿Dónde está en la sala de estar propiamente? ¿Qué parece que tuviese ahí? Adoquín. En los muebles. Ajá, debajo de los muebles. ¿Qué parece que hubiese ahí? ¿Como una alfombra? Alfombra o un tapete. Ajá, como de esos grandes que a veces uno cuando tiene mucho polvo sacude así en el patio de la casa de pronto o manda a una lavandería, parece este. Y también en la habitación parece también una alfombra,
pero ya de esas cuando uno manda a una empresa a que revista todo el piso de pura alfombra, da la impresión. ¿Listo? Entonces, observemos cómo Entendido. de estos tipos de elementos, de líneas, de tramas, de sombreado, ayuda a la persona que está leyendo el plano a poder intuir cierto material en específico. Sigamos revisando por acá otros ejemplos. Veamos este acá. Es casi que una distribución muy similar, pero empleando otro tipo de texturas representación. A lo mejor podemos ver aquí piedras. Esta representación específica para hacer denotar ¿Como agua? grama o césped. De pronto agua, no, a lo mejor dudaría que fuese grama, más que todo por esto que está acá, que fuese agua. A lo mejor no es. Una casa en el, inundándose. Como si fuera una pequeña islita. Venecia. Pero quien quita, a lo mejor existen casos. Y en la sala y en como los tapetes. Como las Parece casas que en el aquí, Chocó. o de pronto, ajá, tipo palafitos como en el Chocó. Sí. Otro ejemplo por acá, con otro tipo de materiales, texturas y expresiones. Veamos de pronto aquí en este caso como el tapete de la sala, hasta parece que tuviese un diseño un poquito más esmerado. No, y ya, profe, ¿y en ese? Las baldositas externas, Sebastián. Qué pena, profe, estoy todo como... Tranquilo, sí, cuéntanos. disculpa a los compañeros. No te preocupes. Es que cuéntanos. también, y no solamente ahí también se ve, digamos, esas texturas así de construcción, sino que, por ejemplo, para mi parecer, se ve como que fuera uno de los 4 estaciones, para mi parecer. Como que fueran esos que caen esos petalitos blanquitos, que a veces caen en el pasa piso. ¿Otoño? Por el ¿En otoño, otoño? que es la que suele botar las hojitas. Ajá. Sí, eso se Podría ser. pareciera que... Ujú. Listo. Así también, como lo hacemos en planta, en fachada tenemos la posibilidad de aplicar también texturas, tramas, sombreados, materiales para dar a entender qué es lo que está pasando. Inclusive cuando trabajamos vistas en alzado, nos puede ayudar mucho colocar alguna representación de fondo, de firmamento, de nube, para entonces dar a entender a la persona qué es lo que está cerca, qué es lo que tiene atrás de fondo. Nos puede ayudar también eso. Otro ejemplo por acá. Si yo hiciese la pregunta, ¿qué parece que fuera el material del techo de esta vivienda? Guada, ¿no? Guada. Una paja. A lo mejor, y por las palmeras o por los que tenemos acá, a lo mejor esto sea una casa de playa, posiblemente. Casa de playa. Otras representaciones acá, materiales, texturas, ladrillos, unas que son más detalladas dependiendo si están más cerca del observador, otras más esquemáticas si están más lejos del observador. Veamos de pronto estos ejemplos. En el caso de aquí arriba, ¿qué parece que fuera este tipo de material? Vidrio, profe. Vidrio. Puede ser Vidrio, vidrios, acrílicos. Teflón, acrílico o algo que tenga mucho brillo. Transparencia. O alguna Sí, especie de más que transparencia. todo vidrio, ¿no? Ajá. Porque a lo Sí, mejor todo eso. esto me da la sensación de que fuese como el resplandor o el brillo que tiene el material como tal. Que lo que está blanco es como los muritos y lo otro serían los vidrios. Puede ser que eso sea un vidrio oscuro y por eso da esa sensación, a lo mejor. A lo mejor, ¿listo? Pero démonos cuenta que simplemente con el uso de este tipo de representaciones podemos dar a entender a otra persona el material o podemos ayudar a intuir algún tipo de material. Tenemos otros ejemplos acá, en este caso, ejemplificación para vegetaciones y árboles. En algunos casos a veces se enfatiza el árbol más cerca, en otros casos se enfatiza o se sombrea el fondo para resaltar el frente. Todo va a depender siempre del artista, en este caso de nosotros al momento de dibujar. Otros ejemplos acá. Un ejemplo aquí para lo que serían las vistas en corte o secciones. Podemos ver, inclusive aquí ya en este caso, algún material interno, cómo están forradas de pronto las paredes o los muros, si hay algún cuadro, si se ve algún baldosín en el baño, la sala, alguna escultura, entre otras cosas. Varios ejemplos adicionales, en este caso, de lo que es uso de texturas y valorizaciones para, en este caso, planos de corte o sección. ¿Listo? Como mencionaba hace ratico, es en la sesión de hoy, pues es muy gráfica, muy visual, que lo que nos va a ayudar a nosotros es poder ir despertando nuestra mente y nuestra creatividad en el uso de este tipo de herramientas para el dibujo técnico. Y por eso
vamos a realizar unos 3 ejercicios que nos van a ayudar a nosotros a poder asentar y a poder ayudarnos a crear y a seguir con las destrezas manuales a través de la valorización y las texturas. El primer ejercicio de esto es la realización de tonalidades. Dice por acá, a continuación se muestra una imagen de referencia para el dibujo o trazos de líneas, sombreados y puntos como forma de valorización. Empleando esta imagen referencial, vamos a realizar cada uno de estas valorizaciones. Esta palabra de proyecciones creo que se me fue de más en la guía. La idea es hacer ese mismo ejercicio o muy parecido a ese ejercicio en esta pequeña plantilla. Tenemos a la parte izquierda los niveles de intensidad propuestos, desde el muy oscuro hasta el muy claro. Muy oscuro, oscuro, poco oscuro, medio, poco claro, claro y muy claro. La idea es, en esta primera columna, empleando un sombreado a lápiz, puede ser un lápiz de mina B, les va a ayudar mucho más. Ir empezando a sombrear, obviamente que no se pasen como lo estoy haciendo yo, sombrear de manera uniforme cada cuadro de manera que se vaya pareciendo a la tonalidad de referencia. Luego aquí a lo mejor el pulso lo bajo un poquito, la intensidad, para que el tono final se vaya pareciendo a este y así voy haciendo cada uno de estos. Ya sabemos, primera columna, realizando un sombreado a lápiz. La siguiente columna vamos a intentar realizar lo mismo, pero con líneas hechas a lápiz. Pueden ser líneas horizontales, pueden ser líneas verticales, pueden ser líneas inclinadas. Es decir, algo que se parezca a este que está acá. Luego el siguiente, vamos a verlo, que es este. Líneas cruzadas, pero utilizando rapidógrafo o rotulador, es decir, con tinta. Desde lo más oscuro, las líneas más pegaditas, más compactas, hasta las más separadas para lograr mayor nivel de claridad. Y luego con puntos, en este caso, puro efecto de puntillismo, desde lo más oscuro hasta llegar arriba, que es lo más claro. Aquellos que quieran, esta plantillita base la pueden descargar de la plataforma. Los que no, podemos dibujarla a mano y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces nos dicen aquí qué es lo que vamos a hacer y cuál es el instrumento que vamos a emplear para eso. El siguiente ejercicio, aquí hay una referencia, es la elaboración de texturas. La idea es que, tomando de pronto como referencia esta ilustración, libros que podamos descargar de internet o imágenes que podamos descargar de internet, podamos elaborar nosotros una representación propia para piedra, otra para concreto, otra para madera, otra para grama o para césped, otra para ladrillo y otra para baldosa. Y la vamos a enmarcar en sus cuadros correspondientes. Entonces, pueden buscar información por internet, ver imágenes de inspiración, para luego ustedes trabajar una textura dentro de cada uno de estos recuadros que pueda leer este material como tal. La que uno escoja como inventada. Sí, pero obviamente la que tú vayas a Basándose escoger, en- una que sea piedra, la otra que sea concreto, la otra que sea madera, la otra que sea grava. Que concuerde, mejor dicho. Ajá, obviamente que concuerde. Profe, Y la última, perdón, alguien profe, dijo... profe. Yo, profe, Ujú. esa parte de los materiales y eso, de piedra, madera, ¿esa Ujú. parte es en lápiz o es con Eso lo leemos por acá. Ah, chambre, perdón. Tranquilo. Normalmente aquí nos Pero dice pan qué del tipo de cúnico. qué material o qué elemento vamos a trabajar. Realiza las texturas con rapidógrafos para este ejercicio con los grosores que ustedes consideren. En algunos casos puede que utilicen alguno que sea grueso, en algunos casos de pronto para dar algún detalle, alguno más fino. Eso es decisión de ustedes como dibujantes. Y por último, vamos a tomar como referencia un pequeño esquema o croquis que está a continuación, este que está acá, y vamos a emplear una hojita de estas de calcar. Vamos a rotar un momentico esta página. ¿Ok? Y vamos a ponerle encima una hojita de calcar y sobre esta vamos a aplicar tramas, texturas, punteados, tonalidades
intentando evitar remarcar el contorno. Es decir, que esa sensación de perspectiva la logremos solamente con la utilización de las texturas. Es decir, algo parecido a este ejemplo que están ofreciendo acá. Observemos cómo empezamos a denotar con líneas, con tramas, con materiales, con sombreados, toda la edificación como tal. Entonces tenemos una perspectiva base y sobre esta ponemos el papel de calcar. Aquí podemos emplear cualquiera de los dos o los dos. Podemos utilizar rapidógrafo con lápiz o puede ser solamente lápiz o puede ser solamente rapidógrafo. Aquí el uso es libre dependiendo sea su criterio. Entonces, simplemente empezar a mover más esa mano para lo que es esta representación arquitectónica. ¿Listo? Y para esta sesión pues tenemos esos 3 ejercicios prácticos. Les sugiero que por lo menos en este último, principalmente en este último, no lo hagamos tanto a la carrera o con mucho afán para que nos dé un bonito resultado, para que se vea algo estético, para que se vea algo artístico, algo bien hecho. Eso les va a ayudar mucho. Si lo hacemos todo así porque, por cumplir, porque subirlo a la plataforma, lo más seguro es que a lo mejor el resultado no sea tan agradable. Profe, una pregunta. Ya te doy la palabra, Diego, y con esa vamos cerrando. Intentemos que esta hoja sea como una propuesta con la cual ustedes vayan a vender un proyecto y que yo vaya a ser su cliente. Ustedes me van a vender su proyecto en función a esa perspectiva y ya yo tengo mi chequera lista. El que yo le diga, wow, me impactó con eso, aquí está tu cheque de 100 millones de pesos, toma y velo a cambiar en el banco ya. ¿Listo? Esa sería la idea. Diego, ibas a comentar algo. Profe, o sea que no toca calcar, digamos, la edificación como tal, sino solamente sombrear. Ajá, listo. Y para subirlo a la plataforma nos puede ayudar mucho. Solamente la hojita de la de calcar, le podemos poner una hoja blanca por abajo y escaneamos esa, para que solamente estemos mostrando las texturas o los tramados que ustedes aplicaron en ese ejercicio. Profe, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta el momento? Y vamos cerrando nuestra clase de hoy. Profe, yo. Sí, dijo yo. Pues había dicho que papel calcante o mantequilla. ¿Cuál papel es el que no se corre? Creo que en las papelerías suelen tener con el nombre de papel mantequilla. Es un papel que es como medio amarillito casi siempre. Y cuando ustedes lo tocan, suena muchísimo. Se parece un poquito, no es igual, se parece un poco al que tienen los blogs de dibujo de los niños, con que dividen una cartulina y otra cartulina. Se parece un poquito a ese. ¿Listo? Pero es más traslúcido, es decir, pueden ver más el fondo de lo que está pasando. Gracias. Perfecto. Profe. De pronto, un segundito, si alguien faltó de pronto por tomarle la asistencia al inicio, no se vaya a retirar para que no vaya a quedar inasistente, ¿vale? Todos esos trabajos pues que faltan por subir a la plataforma, el plazo máximo hasta el viernes, ¿sí? En la tarde. Yo creería porque que... igual la clase es a las 8. Digamos... La máxima. Es para ver si yo los puedo llegar a corregir inclusive. Corregir. O sea, sería bueno mañana. Si ya ustedes observan el viernes, que es nuestra primera actividad evaluada, que llegamos el viernes y hay actividades de la plataforma que no se las ha podido corregir, entonces obviamente esas las vamos a tener que complementar con el día del examen. Es decir, subimos la actividad del examen y le sumamos lo que no he corregido, para entonces poder tener su registro completo, ¿vale? Listo. Bien, entonces por ahora no sería más, deseándole a todos una feliz noche, un feliz descanso, una feliz cena, un feliz trabajo los que vayan a trabajar, a estudiar, a ver novelas, noticieros, entre otras cosas. Profe, bendiciones. qué pena. Adelante, Esteban, tranquilo. Gracias, profe. Profe, la primera llamada lista no me llamó. Listo, entonces no te vayas a retirar para tomarte la asistencia, ¿vale? Profe, Fachón. Profe, ¿qué para el resto, Profe, ajá. Una pregunta. Mañana trabajamos la sesión 7, ¿verdad? Sí, o seguimos con estas 6. O sea, igual, entonces tenemos que tener hasta la sesión 7 todos los trabajos o hasta las 5. No, literalmente, por lo menos ya para mañana, que sería la sesión 7, ya deberíamos tener todos los ejercicios listos. Lo más seguro es que los que correspondan a los días de mañana,
por la hora en que finaliza nuestra clase, no me dé oportunidad de corregirlo, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que vayamos a subir esa junto a la actividad del día viernes en la plataforma. O sea, hasta las 7, sesión 7, hasta el viernes. Ujú. Listo, De gracias. todas formas, ustedes siempre van a corroborar el día viernes. El profesor me revisó 1, 2, 3, 4 y 5, quedó pendientes 6 y 7, entonces el día del examen meto las 6 y 7, las repito nuevamente, en la actividad del examen. Ok, el viernes parcial. Sí, sería como nuestra Las 2 primera horas. examen, correcto. Ujú. Ok. Entonces, una Profe. feliz noche para todos, un feliz descanso. Profe, tengo una preguntita antes de... Hasta luego, profe, gracias.